Hermanos, Colosenses, quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro o carta a los Colosenses esta tarde. Colosenses capítulo 3. Esta escritura nos anima. Sí, la idea de esta palabra sea de ánimo para ti, para mí en este día. Que la palabra de Dios abunde. Antes de empezar, yo quisiera que juntos recordemos un poco lo que vimos la semana pasada. La semana pasada fue nuestro domingo misionero, ¿verdad? Sí, amén. Usted recordará, nuestro hermano Haas nos compartía la historia de dos hombres, ¿sí? En particular, Saulo de Tarso, ¿y quién más? Ananías, ¿sí? Y el tema de hoy tiene una conexión muy fuerte a esto que veíamos la semana pasada, porque, hermanos, vimos ahí un discípulo. Me llamó la atención, ¿verdad? Si puede poner una marquita ahí en Colosenses donde está, porque quisiera que rápido vayamos a Hechos capítulo 9 para que observe un dato ahí que personalmente me llamó mucho la atención y tomé nota de ello. Hechos 9:10. Usted podrá tener ese texto ahí presente porque lo vimos justo la semana pasada. Hechos 9:10 dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Yo resalto dos cosas de este texto que quiero que meditemos. Ananías dice que era un discípulo llamado Ananías. Entonces, número uno, Ananías era un discípulo, ¿sí? ¿Qué era, hermanos? Un discípulo, ¿sí? Y la siguiente cosa que me encanta aquí es que cuando el Señor le dice Ananías, Ananías responde: heme aquí, Señor, ¿sí? Heme aquí, Señor. Dos cosas: tenemos un discípulo del Señor, y número dos, cuando Dios le habla, Él responde: heme aquí, Señor. ¿Se da cuenta de este par de cosas importantísimas? A mí me impacta estas dos cosas: un discípulo y un discípulo obediente, que está atento a la voz de Dios, y Él dice: heme aquí, Señor. Voy a tratar de extender este versículo un poco más, porque ¿qué aprendimos en este texto? Número uno, un discípulo es alguien que está siendo enseñado. ¿Estás de acuerdo? Un discípulo es alguien que está recibiendo enseñanza. No puedes decirle a alguien discípulo si esa persona no recibe enseñanza. Eso está raro, ese no es discípulo. Un discípulo, por definición, es alguien que está recibiendo enseñanza, ¿sí? Listo, ¿sí? Un discípulo también de Jesucristo recibe revelación de Dios. Aquí en este texto dice que en una visión, ¿verdad? En una visión Dios le habló a Ananías. ¿Qué más aprendemos de este discípulo? Un discípulo conoce a su Señor, conoce la voz de su Señor, ¿sí? Cuando el Señor le dice a Ananías, Ananías sabe que es la voz de su Señor y él le dice: heme aquí, Señor. ¿Cuántos de ustedes conocen la voz de su Señor? ¿Ha leído la Biblia? ¿Ha leído las palabras del Señor? Eso es como habla el Señor, ¿sí? Entonces, si una vez usted escucha, alguien le habla y concuerda con las Escrituras, pues muy probable que es el Señor hablando a su vida. Y Dios habla de muchas maneras, ¿sí? Habla a través de, vamos a decir, quizá cuando usted esté leyendo las Escrituras, Dios le puede hablar ahí directamente. Dios puede usar, por ejemplo, una enseñanza, una prédica, que usted reciba palabra de Dios. Dios puede hablarle a través de un canto, ¿verdad?
a través de una visión como Ananías, a través de un sueño, pero qué importante que tú y yo conozcamos la voz de nuestro Señor. Sí, eso es importantísimo, hermano. Y último, un discípulo también aquí vemos, responde obediente, ¿sí? O con obediencia. Aunque dependa su vida de esa decisión, ¿verdad? Porque se da cuenta usted ahí, Ananías dice, Señor, ¿tú has visto, has escuchado lo que hace este hombre Saulo? ¿Verdad? Porque Dios le está pidiendo a Ananías que vaya y predique a Saulo. Y él dice, Señor, ¿tú has visto cómo es este hombre? Pero él obedeció y fue, hermano. Ese es un discípulo fiel, ¿sí? Que no pone excusas o que si hay miedo. ¿Sabías que los discípulos también tienen miedo? Tenemos miedo, hermanos. A veces hay situaciones que nos sorprenden, que nos hacen temblar. Pero si tú conoces la voz de tu Señor y tu Señor te está diciendo, ve, vamos, Él ha prometido estar con nosotros. ¿Sí lo cree usted eso? Gloria a Cristo. Mire, entonces, yo quiero conectar el día de hoy. ¿Cómo es que un discípulo llega a tener tales revelaciones, llega a ser obediente como Ananías a un mandato de Dios, aún con la conciencia de que eso es muy peligroso? ¿Cómo es que alguien, sabiendo el peligro que le viene en obedecer lo que Dios le está pidiendo, cómo es que él de todos modos va? ¿Cómo sucede esto, hermano? Pues yo quiero que hoy meditemos juntos que cuando una persona, en particular hablando de discípulos, permanece en la palabra y la palabra de Dios abunda en su corazón, esa persona conocerá la voz de su Dios y la va a obedecer y la va a hacer, cueste lo que cueste, peligro que sea, va a ir, porque si su Señor lo dice, lo cree y lo hace. Sí, así que esta tarde yo quiero hablarte de esto, que la palabra abunde en nosotros, ¿sí? Este será un mensaje muy de familia, muy de iglesia, muy de nosotros, hermano. Así que quiero invitarte que me ayudes a orar. ¿Me ayudas? Vamos pidiéndole al Señor nos hable esta tarde, que su Espíritu Santo, que conoce lo que necesitamos hoy tú y yo, pues nos hable directito, ¿sí? Y tú y yo respondamos como este discípulo Ananías, heme aquí, Señor, lo haré. ¿Sí, amén? Vamos a orar. Cierre sus ojitos y digamos, Padre, muchas gracias esta tarde por tu gran amor. Gracias, Dios, te damos por este día que nos concedes de estar aquí, Señor. Queremos alabarte, queremos bendecirte y reconocer que eres Dios y que estás con nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra que hoy hablará a nuestros corazones, y queremos pedir la ayuda de tu Espíritu, que inspiró en este lugar a Pablo para escribir esta carta a los colosenses, que hoy nos hables lo que en Centro de Fe Ángulo hoy necesitamos. Echamos fuera toda cosa que quiera estorbar, quizá cansancio o aún espíritus que quieran robar la palabra, cualquier cosa, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy tu pueblo reciba la palabra que hoy tú tienes para nosotros. Hoy creemos que tú eres soberano sobre todo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a Aarón, bienvenido, ¿verdad? Qué gusto tenerle en casa. Y todos bienvenidos, Bere también, que nos acompaña hoy, bienvenida, ¿verdad? Y qué gusto verles a todos, hermanos. Y bueno, vamos meditando la palabra. ¿Me ayuda? Colosenses 3, ahora sí vamos a leerlo. Colosenses 3, 16 al 17. Es nuestro texto central, pero estaremos yendo a través de algunos otros pasajes ahí mismo. Colosenses 3, 16 al 17. Dice así la palabra de Dios. Ayúdeme a leerlo, ¿le parece? La palabra de Cristo. A ver, otra vez. Vamos a ponernos de pie, ¿le parece? ¿Verdad? Para leer así como más claro y la voz salga bien derechita y bien fuerte. ¿Sale? Vamos a practicar oratoria. ¿Listos? ¿Tienen su Biblia todos, hermanos? ¿Listos? Vamos a leer la escritura. Ahora sí, 1, 2, 3. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia vuestros corazones al Señor,
con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén, gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Gracias, hermanos, gracias. Si le parece, en cada punto nos ponemos de pie, ¿le parece? ¿Están de acuerdo? Vamos a hacer algo diferente hoy. Usted me dice al final cómo le fue, si le sirvió. Hermanos, yo quiero arrancar con esto, lo tengo como un primer subtítulo ahí con usted. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Yo busqué varias versiones de este texto. Por ejemplo, Traducción Viviente o Nueva Traducción Viviente dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. ¿Cómo ve esto? A mí me encanta esto. ¿Sí desea esto para su vida? Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene tu vida, hermano. ¿Cómo ve? Otra versión, Palabra de Dios para Todos, este también me gustó mucho, dice: permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Permita, hermano, que la palabra de Dios penetre profundo y se quede ahí en usted, ¿sí? Para que produzca fruto precioso para Dios. Otro más, Traducción Lenguaje Actual dice: no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Hermano, no se olvide nunca de lo que Jesús nos ha enseñado en su palabra. Amén. Qué hermoso, hermano, contar con la palabra de Dios. Hay una nota en una versión de la Biblia de las Américas, donde dice aquí lo siguiente: la palabra de Cristo more, en lugar de decir palabra de Cristo, hay versiones que dice: la palabra del Señor more en abundancia en vosotros. Algunas otras versiones dice: la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. ¿Qué nos está diciendo ahí? La palabra de Cristo es la misma palabra de Dios, ¿sí? Entonces, mientras yo esté compartiéndole esta tarde, a veces podré decir las palabras de Cristo o las palabras de Dios, es lo mismo, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que quedemos en un acuerdo todos. Hermanos, ¿por qué le digo esto? Jesús en una ocasión dijo lo siguiente: yo no vengo a hablar por mi propia cuenta, yo vengo a hablar lo que el Padre me envió a que hablare. ¿Quiere leerlo? Juan 12, 49 al 50. Juan 12, 49 al 50. Dice así la Escritura: porque, escucha esto, porque Jesús está hablando, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Mire, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, escucha, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Por eso las mismas palabras de Jesús son palabras de Dios. Hay conexión, hay congruencia, ¿sí? En las palabras de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Dios ya había dicho antes, ¿sí? ¿Sí, hermano? ¿Lo cree? ¿Lo observa aquí? Mire, John MacArthur, él decía que se trata de que Cristo Jesús es la revelación de Dios en carne, ¿sí? Algunos autores lo llaman, Cristo es el verbo encarnado, ¿verdad? Usando ahí el texto de Juan 1:1. Finalmente, hermano, Jesús vino a confirmar las Escrituras. Y cuando Jesús habla palabra de Dios, ¿sí? Qué hermoso esto, hermano. Y el texto de hoy nos dice así, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Cómo está esto? Yo quiero tratar de explorar aquí con usted. Mire, es bien interesante cuando vemos las palabras originales en las cuales se escribió la Biblia. En este caso fue en griego, pero hay una palabra ahí que es para
para este verbo de morar, donde dice la palabra de Cristo, more en abundancia. Esta palabra o verbo aquí de morar viene de una palabra que se lee así, enoikeo. No las escribí ahora ahí, pero enoikeo. Y esta palabra, enoikeo, tiene una raíz primaria, que es la palabra oikos. No sé si ha escuchado usted esta palabra oikos. Oikos significa casa o morada. Oikos significa casa o morada. Entonces, ¿qué está diciendo este texto? Que la palabra de Cristo o la palabra de Dios haga casa o haga morada en nosotros. ¿Cómo ves esto? Es algo hermoso, hermano, ¿sí? Que la palabra de Dios sea todo para ti y para mí. Sea nuestro manual de vida, sea el lugar donde vamos por consejo, el lugar donde vamos por consuelo, ¿sí? A donde vamos por dirección, donde vamos a escuchar a nuestro Señor. Por eso Pablo animaba a los colosenses, hermanos, que la palabra de Dios abunde en ustedes, habite en ustedes. ¿Sí? ¿Por qué no me ayudas a decirle a tu hermano izquierda, derecha? Dile, hermano, que la palabra de Cristo abunde en tu vida. ¿Sí? Amén. Que la palabra de Cristo abunde en ti y en mí, hermano. ¿Y cómo va a suceder esto? El texto nos sigue enseñando. Mira, estamos en Colosenses 3:16 en adelante. Dice, ¿cómo va a morar en abundancia en nuestros corazones? Ahí sigue leyendo. Dice así, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué más dice? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dos cosas que quiero yo resaltarte aquí, hermano. Para que la palabra de Dios more en abundancia en ti y en mí, ¿cómo va a suceder? Ahí lo dice bien claro, enseñándonos y exhortándonos. La palabra de Dios, mis hermanos, mis hermanas, nos da estas dos cosas, enseñanza y exhortación. A veces preferimos la enseñanza, ¿verdad? Que está, vamos a decir, ligerita en un sentido hablando, pero cuando hay palabra de exhortación, ay, como que ya se siente que duele. Pero la palabra de Cristo que abunda en ti y en mí tiene que ser de esos dos tipos, enseñanza y exhortación. Todo lo necesitamos, amén. Sí, porque el Padre te ama, me ama, nos ama, hermanos, y nos va a dar palabras, sí, de enseñanza, pero también de exhortación. Y a veces viene disciplina, lo necesitamos ambas cosas, tanto enseñanza como disciplina. Sí cree eso, hermano. Usted que es padre, a ver, los padres, ¿verdad? Que hoy tienen su día especial, ¿verdad? Que un hijo requiere esas dos cosas, requiere enseñanza, pero también exhortación, ¿verdad? Requiere corrección, requiere disciplina. Y un padre que no ejerce estas dos cosas, hermano, va a batallar, créeme. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Un padre que no ejerce enseñanza continua a su hijo, disciplina o corrección, hermano, serán hijos difíciles. ¿Sí? Serán hijos que van a sufrir también cuando crezcan. Muchos de nosotros quizás seamos fruto de algo así, que quizás recibimos muchos sermones, ¿verdad? Por decirlo de una manera, pero no hubo disciplina, no hubo acercamiento, y cómo hemos batallado. Pero gloria a Cristo, tú tienes un Padre, el Padre Celestial, que Él ha prometido estar contigo hasta el final, ¿sí? Hermano, que la palabra de Cristo abunde en ti y en mí, enseñándonos y exhortándonos. Ya lo decía, primeramente ahí dice, enseñando, exhortando. Pero a mí me gusta mucho algo, porque aquí este texto resalta algo. La enseñanza de la palabra de Dios, la exhortación de la palabra de Dios es continua. Es continua, ¿sí? Por eso te acuerdas cuando hablamos de Ananías. Ananías era un discípulo, ¿sí? No dijo que era el gran apóstol, no, era un discípulo. Y Dios lo usó para orar por Pablo y Pablo fue sano, ¿verdad? Entonces, era un discípulo.
tú y yo debemos ser discípulos. ¿Cómo ve, hermano? Somos discípulos, amén. Seguiremos siendo discípulos hasta el final, ¿sí? Porque mire, aquí nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos. Aquí el uso en el griego no existe el tiempo, le llaman aquí, creo que en español es verbo continuo, ¿verdad? O cuando hablamos del ando, yo ando, tú andas. No, ese no es. Por ejemplo, si yo estoy comiendo, ¿qué entiende por eso? Si yo le digo, Ruth, estoy comiendo, ¿qué significa? Que seguramente tengo una cuchara en mi mano y estoy comiendo, ¿verdad? Si yo le digo a Ruth, Ruth, comí ayer carne asada, va a decir, ¿por qué no me invitaste? ¿Verdad? Pero es un pasado, ya pasó. Pero si yo le digo comiendo es ahorita, ¿verdad? Estoy comiendo, ahorita no estoy comiendo, al rato, ¿verdad? Si yo le digo comeré, pues en un ratito más. Pero aquí este verbo cuando nos dice en la escritura, mire, en el griego no hay eso, o no hay eso tal cual como en el español, pero aquí nos dice, la manera en cómo se tradujo es enseñándoos y exhortándoos. Es un presente activo, en el griego hay un presente activo. Entonces nos dice que es un presente, pero eso de que es activo, como que nos dice que es algo que está sucediendo continuamente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que la Biblia nos está enseñando, nos está exhortando, es algo continuo, ¿verdad? ¿Está de acuerdo con eso, hermano, o no? Piense lo siguiente, cada semana que nos reunimos, meditamos la palabra, y ¿verdad que nos enseña cada vez? Entonces es algo que está sucediendo. Cada vez que tú vas a la Biblia, te enseña algo la palabra o te exhorta algo la palabra. Entonces es algo que está continuo, ¿sale? Pero también no solo es progresivo o continuo la enseñanza de las Escrituras, también es colectivo, porque dice ahí, si tú lo ves en tu Biblia, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia, enseñándonos y exhortándonos, algo continuo, progresivo, pero también colectivo, dice, unos a otros, unos a otros. Por eso, hermano, la iglesia es importante. Cristo Jesús instituyó una iglesia, ¿sí, amén? Una, no 20, no 30, una. Somos un cuerpo en Cristo, y como iglesia unos a otros nos edificamos. Entonces, como cuerpo, unos a otros nos enseñamos, nos exhortamos también. ¿Cómo ve eso? Entonces, ya decimos, la palabra mora en abundancia de manera continua, enseñándonos y exhortándonos, de manera colectiva, pero también de manera efectiva. Yo lo escribí así, de manera efectiva, porque dice, en toda sabiduría. Hermano, si tú y yo dejamos que la palabra de Dios nos enseñe, vamos a ser gente sabia, ¿sí? Vamos a ser gente de bien. Si dejamos que la palabra nos enseñe y nos exhorte, ¿sí? Lo necesitamos. Entonces, qué especial esto, hermano. Esta escritura nos enseña entonces que la palabra de Dios, cuando mora en abundancia de esta manera, sucede primero o primordialmente en el contexto de una iglesia local. Esto es importantísimo, hermano. Pablo le escribía a iglesias. ¿Quién me dice cómo se llama la carta que estamos leyendo ahorita? Ahí en su Biblia en la esquinita dice Colosenses, ¿sí? Si Pablo nos hubiera escrito aquí a la iglesia local Centro de Fe Ángulo, ¿cómo hubiera llamadose esa carta? Estaría difícil, ¿verdad? Podría decir a los tapatíos, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Pero si quisiera usar el nombre Centro de Fe Ángulo, Centro de Feangulenses. Yo mejor, está difícil, ¿verdad? Pobre Pablo. Por eso mejor le escribió a los colosenses en aquel tiempo, estaba más sencillo. Pero date cuenta de algo. Quiero concluir esto. Pablo escribía a iglesias locales, ¿sí? Y entonces él les decía, hermanos, la palabra de Cristo mora en abundancia entre ustedes, enseñándoles, exhortándoles unos a otros. Entonces esto nos dice, hay enseñanza aquí entre tú y yo, hermano. Hay cosas que yo aprendo contigo de ti, hay cosas que tú vas a aprender de mí,
o conmigo también. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces vamos adelante, mire, pero algo bien hermoso también, ¿cómo funciona esta enseñanza? Porque ahí está el detalle. Significa que todos los días va a estar el pastor predicando aquí, dando palabra. Me voy a cansar, hermano, no puedo. Pero aquí la Escritura, ¿cómo lo dice? ¿Me ayudas? Cantando con gracia en vuestros corazones. Fíjese, con cantos, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo ve eso, hermano? A mí me gustó mucho una versión aquí porque dice, en lugar de cantando con gracia, dice, con un corazón agradecido. Cuando tú y yo venimos a Dios, hermano, por enseñanza, por exhortación, yo te invito a que vengamos con corazón agradecido. Porque si venimos con ese espíritu criticón, orgulloso, altanero, ¿sabes qué vas a recibir? Nada. Si así venimos al Señor criticando, orgullosos, a mí quién me enseña, yo ya lo sé todo, ¿sabes cómo te vas a ir? Vacío. Igual o peor como llegaste. Mejor vengamos con corazón agradecido a Dios. Por eso, usted sabe, normalmente iniciamos nuestros tiempos de oración, de adoración, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque si tú y yo venimos con esa actitud de agradecimiento, Dios nos va a bendecir, hermano. Entonces observa esto, ¿cómo somos enseñados? A mí me gusta mucho esto, yo lo aprendí de muy temprano, hermano. Podemos enseñar palabra de Dios a través del canto. Gaby está aquí presente, ella ha estado con nosotros por ya muchos años sirviendo en el Ministerio de Alabanza. Antes de que su servidor fuera pastor, serví como líder de alabanza. Y ella ya estaba aquí con nosotros. Y verdad, Gaby, hablábamos de esto. A través de nuestros cantos vamos a enseñar palabra de Dios. ¿Sí? Yo lo he dicho muchas veces también. Y fue algo ahí bien presente y que yo sigo animando el ministerio de alabanza, de oración. Sigan ministrando palabra de Dios a través del canto. Porque es una manera muy práctica de enseñar verdades, hermanos. Si usted creció yendo a ese cuartito, yo crecí en ese cuarto, bueno, ahí iba ese cuartito porque ahí eran las clases de niños, ¿verdad? Hoy es el cuarto de las panderistas y cuidado con que, no se crea, ¿verdad? Pero es el cuarto de nuestra semana, ahí tienen sus cositas, pero esos cantos, hermana Aurelia, ¿verdad? Que nos enseñaban, los trae uno bien grabados, ¿verdad? Verdades de lo que hoy hacemos como iglesia, ahí se nos enseñaron, hermano. Traiga a sus niños a las clases, hermano, se les está enseñando principios y muchos de ellos a través del canto. ¿Sí? Entonces, mire, Pablo le decía a los colosenses, hermanos, sigan cantando, alabando a Dios, que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Gloria a Cristo. Mire, y finalmente, versículo 17 ahí en tu Biblia, Colosenses 3:17, observa, dice, y todo lo que hacéis, ayúdeme, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, en mí, de manera activa, de manera colectiva, de manera efectiva, el resultado es que todo lo que hagamos lo vamos a hacer en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Eso también lo hemos aprendido. Hermano, la palabra de Dios, quiero decirte, tiene un efecto práctico en nuestras vidas. Nuestra vida, hermano, puede vivirse siguiendo la palabra de Dios. No es un libro anticuado, hermano, no. La palabra de Dios no deja de ser, sigue siendo útil. Entonces hemos de ser sabios y obedientes a lo que Dios nos da cada vez en su palabra, hermano. En 1 Corintios 10:31, Pablo le dice a los hermanos en Corinto, hoy Dios nos dice a ti y a mí, dice, pues si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y esto va a suceder cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en ti y en mí. Sí, hermano, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en ti y en mí, hablas, haces, piensas, palabra de Dios. ¿Sí?
Alguien decía de un pastor, le llaman el príncipe de los predicadores en la historia, este hermano de nombre Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon en español. Alguien decía que cuando este pastor hablaba, biblina salía de él, ¿sí? O sea, pura Biblia, ¿sí? Usted lee sus libros, sus sermones cargados de palabra de Dios. Hoy, hermano, hay muchos motivadores, vamos a decirlo así, profesionales, hablan muy bonito, algunos supuestamente cristianos, y hermano, nos conmueven, nos hacen llorar quizá, pero de Biblia, de palabra de Dios, nada. Eso como llega, hermano, se va a ir, se va a desvanecer. Pero si hablamos la palabra de Dios, ¿sabe? Es así que permanece y permanece para siempre. ¿Vale? Así que, hermano, que la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros. ¿Sí? ¿Sí, amén? Enseñándonos y exhortándonos con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagamos, dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, pero hay algo antes. En el nombre de Jesús, para la gloria de nuestro Dios, para la gloria del Padre en Cristo, ¿no? Vamos adelante, hermano. Quiero que me acompañes, asidos de la palabra de Dios. Este es un texto que vamos a ir a Filipenses 2:16. Lo tienes ahí en tu Biblia, Filipenses 2:16. Este par de pasajes se conectan muy bien. Y quiero que me ayude a leerlo. Nos ponemos de pie otra vez. Filipenses 2:16. Filipenses 2:16. Si tu hermano ahí está dormidito, déjalo, no pasa nada, al rato despierta, ¿verdad? Ayúdame, 1, 2, 3. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén, gloria a Dios. Tome su lugar, por favor, tome su lugar. Asidos de la palabra de vida. Una versión dice sosteniendo firmemente, otra dice aferrándose a la palabra de vida, otra Biblia, Dios habla hoy, dice manteniendo firme. La Biblia cristiana creo esta es castellana, o ¿cuál es? Bueno, es otra versión, lo confirmo después, pero dice esta versión manteniendo en alto la palabra de vida. Traducción lenguaje actual me gustó también porque dice, nunca dejen de creer el mensaje de vida. Hermano, nunca abandones la palabra de Dios. Lo vimos hace algunas semanas, ¿te acuerdas? Hace 15 días. Cuando todo va bien, no abandones, no abandones. Nunca se olvide de la palabra del Señor, mi hermano. Eso es mi oración cada semana, hermano, que el Señor me da gracia o la bendición de poder compartirle. Yo digo, Señor, que la palabra sea guardada en el corazón y que esa palabra sea puesta en alto. ¿Cómo? Viviéndola y compartiéndola, ¿sí? Que esa palabra que tú escuches hoy, hermano, el día de mañana la practicas y la compartes, ¿sí? Esa es mi oración, hermano. ¿De qué sirve que formemos teólogos si no lo viven? Gente que sabe muchísimo de teología y todo lo que existe ahí, pero no vive nada de eso, de nada sirve, hermano. Yo les decía el otro día, hermano, en un instituto bíblico, donde un profesor compartía, él decía, mira, tenemos gente que estudió doctorados en teología, pero tremendos, ¿sí? Saben muchísimo de doctrinas aquí y allá. Pero resultó ser, hermano, que a la hora de presentar su tesis, habló de doctrinas muy profundas este joven, pero nunca había leído la Biblia completa. Entonces dice, ¿cómo que eres un teólogo y sabes muchísimo y nunca has leído la Biblia completa? Por lo menos una vez. Tremendo, ¿verdad? ¿Usted cree que esa persona era fiel hacedor de la palabra de Dios? No. Aprendió muchísimo de doctrinas, sí, pero no vivía la palabra de Dios. Si ni siquiera la leía, pues menos la vivía.
Imagínense, y alguien ya en estudios doctorales, eso es serio, ¿sí? Así que, hermano, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, enseñándonos y exhortándonos, ¿sí? Lo necesitamos, mis hermanos, mis hermanas. Es por eso que tú y yo necesitamos esto, continuo, colectivo, efectivo. Y aquí es donde el discipulado entra en acción. Vuelvo a la historia de Ananías. Ananías, no sabemos ahí su edad, pero era alguien que era enseñable, estaba aprendiendo, era un discípulo, y Dios le habló, él obedeció y Dios lo usó, Dios lo respaldó. Yo quiero que recuerdes por un minutito Mateo 28, 19 al 20. Ese texto lo sabemos y cada vez que hablamos de misiones lo recordamos. Yo quiero leerlo para que usted escuche esto. Por tanto, id, hay un primer indicativo ahí, id, vayan. Siguiente, y hagan teólogos, hagan doctores, hagan discípulos, ¿sí? Discípulos a todas las naciones. Siguiente dice, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Qué nos dice? De alguna manera, confirmando esos discípulos, que esos discípulos hagan profesión de su fe públicamente. El bautismo es eso, una profesión de fe, que decimos a vecinos, a amigos, a familiares, hey, soy cristiano y estoy decidido a seguir a Cristo. Eso es parte de lo que significa el bautismo, ¿sí? El bautismo no salva. ¿Sí? El bautismo es una muestra pública de que hemos decidido seguir a Cristo. ¿Sí? ¿Sí, amén? Quien salva es Cristo. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos salvos. ¿Sí? Lo confesamos claramente como nuestro Señor, pero ese es el momento en que somos salvos. ¿Qué más dice? A ver, ayúdame. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Observe esto, haciendo discípulos, bautizándolos, enseñándoles, ¿verdad? Habla de una enseñanza, como hemos visto también, continua, un continuo. Alguien decía, ¿verdad? El día que dejamos de aprender, cuidado, ¿sí? Yo soy fiel. ¿Cómo se dice? ¿Fiel creedor? No. Bueno, yo creo firmemente, lo voy a decir así, que la enseñanza podemos obtenerla hasta el último día de nuestras vidas, hermano. Todos los días hay algo que aprender. Mientras tú y yo tengamos una actitud así, de que siempre hay algo que aprender, créeme que siempre estaremos activos y siempre con una expectativa. No nos vamos a aburrir. ¿Sí cree eso usted? ¿Verdad? Yo sé, ¿verdad? Por mis hermanos mayores que llegan al final de, vamos a decir, a sus jubilaciones, pero yo estoy seguro que hay nuevas cosas, ¿verdad? Quizá de proyectos ahí que quedaban pendientes, que nunca pudo hacer mientras trabajando, pero ahora puede hacerlo, ¿verdad? Tan simple como estar en casa, ¿verdad? Con familia, no sé, formando quizá un nuevo hábito, ¿verdad? Ahora mi papá, en el pasado marzo, en estos días pasados, ya se jubiló hablando del IMSS y todo eso, ¿verdad? Las jubilaciones. Y bueno, es una nueva etapa que está viviendo tanto él como mi mamá y nos comparten de repente las cosas que hacen. Muchas de esas cosas antes él no podía hacer debido al trabajo, los horarios, pero hoy lo pueden hacer, hermano. Gloria a Dios. Sí, y que tú y yo, hermano, podamos, sí, vamos a pensar, ¿verdad? Si te jubilas, que sigas con ese deseo de seguir aprendiendo, de seguir avanzando en la vida. Mientras Dios nos concede vida, hay cosas que hacer, hermanos. Y qué hermoso que dentro de esas cosas que tú planees, que priorices, sea palabra de Dios, hermanos. Seguir aprendiendo de palabra de Dios. Ore mucho porque queremos en los próximos meses, años, tener más clases de instituto bíblico, ¿verdad? Que usted pueda crecer y habrá mucho que vamos a aprender. Pero un requisito importante será que lo vivas y lo compartas, ¿sale? Si vemos a alguien que está aprendiendo mucho, mucho y no pone en práctica, le vamos a poner pausa. A ver, hermano, ¿qué has practicado de todo eso que ya sabes? ¿Qué estás compartiendo de esas cosas?
Y bueno, lo vamos a animar, ¿sale? No lo vamos a correr, no, lo vamos a animar a que ponga en práctica y comparta. ¿Sí, amén? Gloria a Cristo. Vamos adelante. Mire, la permanencia de la palabra no sucede. Voy a leerlo otra vez. El que alguien permanezca en la palabra de Dios no sucede por osmosis. ¿Qué significa esto? Hermano, tú y yo no vamos a permanecer en la palabra solo por venir cada domingo a la iglesia. No, así no funciona eso. O porque me junto con alguien que lee la Biblia. Así no vas a crecer. Así no vas a permanecer en la palabra. Por más pegado que estés a una persona, ¿verdad? Ahí en tu lugar, ahí donde estás, si tú no estás leyendo la palabra de Dios, si tú no estás permaneciendo en ella, hermano, no tiene ningún efecto en tu vida. Quizá momentáneo, te emocionas cuando esta persona te comparte, te aconseja, pero si tú no permaneces en la palabra, te está faltando mucho, ¿sí? Y te vas a quedar ahí a medias, ¿sí? Mira, otra vez, la permanencia en la palabra de Dios tiene tanto una acción muy personal, porque de manera individual tenemos que permanecer en Cristo, en la palabra, pero también tiene una parte de comunidad. Y yo tengo dos textos para eso. Segunda de Timoteo 2:15. Es un mensaje directo a ti, a mí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es un mensaje individual, ¿verdad? Se lo dice procura. No dice procuremos o procuren, ¿verdad? Procura, te lo dice a ti, a mí, directo. Pero también el permanecer en la palabra tiene una implicación en comunidad. No sé por qué aquí no aparece, pero Hebreos 10, anote ahí, Hebreos 10, 23 al 20, Hebreos 10, 24 al 25. ¿Qué dice ahí? Y considerándonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Un texto conocido ahora, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Para tú y yo permanecer en Cristo, hermano, necesitamos ambas cosas, individualmente y colectivamente o en comunidad. Nos necesitamos, mis hermanos, ¿sí? Así que si estás cerca de un hermano, dile gracias. Gracias, simplemente gracias por estar aquí, ¿verdad? Por ser parte, ¿sí? Gloria a Dios, somos parte del cuerpo de Cristo, amén. Vamos adelante. No sé por qué ahí me puso Colosenses 3:16, pero vamos a llegar. Oh, mire, ya veo. Ahí estaba. Oh, Colosenses 3:16 es nuestro texto, ¿verdad? Es el que estamos leyendo ahorita. O leíamos hace ratito. ¿Y qué decía ahí? Enseñándonos y exhortándonos, ¿verdad? Por eso usé ese texto. Ahora sí, Hebreos 10, 24 al 25. Y ahora sí, vamos al siguiente punto. Oramos por puertas abiertas para la palabra. Yo quise seleccionar este texto porque es parte del permanecer, de que la palabra more en abundancia. Le decía hace rato, podremos, hermano, conocer mucha Biblia y quizás hasta hablar mucha Biblia. Pero otra vez, si no estamos viviendo esa palabra, es muy difícil que tenga efecto en otros, hermano, porque no sé si ha escuchado y dice, ok, tú me dices, haz esto, esto y aquello, y me aconsejas muy Biblia o muy bíblico, pero tú mira, ¿cómo andas? Digo, hay gente que va a tomar eso de excusa para no escucharnos, ¿verdad? Y bueno, pero a veces que sí es cierto, que le decimos, oye, debes honrar a tus padres, y uno mismo no está honrando a sus padres, ¿verdad? Está serio, ¿verdad? ¿Cómo decimos a alguien honra a tu padre y a tu madre y tú y yo andamos peleados con papá y mamá y hablando mal de ellos y diciendo cuánta cosa? No somos congruentes, ¿sí? Entonces debe haber ahí una congruencia. Y parte de esto que yo quiero resaltar es que oremos, hermanos, por puertas abiertas para la palabra. Que cuando tú y yo compartamos, sí, vayamos con práctica, con convivencia, pero va a haber oposición y tenemos que orar para que haya puerta abierta. Quiero que lea conmigo Colosenses 4, 3 al 4. Quiero que lo observe. Dice ahí la escritura, orando también al mismo tiempo
por nosotros. Pablo pedía oración a los hermanos, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y escucha, esto me encantó. Pablo les decía, hermanos, oren para que yo lo manifieste como debe hablar. Hermano, Pablo le decía a la iglesia de los colosenses, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra de Cristo, el misterio de Cristo, lo pone ahí, se predique, llegue a los confines de la tierra. Pero él también les dice, para que yo lo hable o lo enseñe como debe ser. El apóstol Pablo, que nos escribió varias cartas y que hoy aprendemos muchísimo, él le decía, hermanos, oren por mí porque necesito decir bien la palabra de Dios. Hermano, esto también lo necesitamos. Y yo te pido, ayúdame a orar también, que cuando yo predique bien la palabra, use bien la palabra de verdad. ¿Sí? Debemos orar unos por los otros. ¿Sí o no, hermanos? Este texto me encanta porque es un texto misionero y va de acuerdo con esto de que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Porque cuando la palabra de Dios abunda en ti, en mí, hermano, de manera continua, de manera colectiva, de manera efectiva, hermano, el resultado natural es que queramos compartir esa palabra. Si la palabra de Dios está abundante en tu corazón, en mi corazón, hermano, no nos va a callar nadie, vamos a hablar la palabra donde quiera que vayamos. Eso le pasaba a esta gente que orábamos en la mañana, ¿se acuerda? Estaban siendo perseguidos, esparcidos, ¿y qué hacían? Predicaban el evangelio, porque la palabra de Cristo moraba en abundancia en ellos. Y no importaba la persecución, ellos seguían proclamando, hermanos. Así que yo te invito, oremos, que la palabra de Dios siga siendo llevada a donde quiera que tú y yo vayamos, y como nos ayudaba a orar el hermano Francisco, ¿verdad? Que haya gente unánime, ¿verdad? Que haya gente que reciba el mensaje, ¿sí? Que cuando tú y yo le predicamos, haya gente preparada para recibir ese mensaje, porque hay puerta abierta, ¿sí? Y recuerde esto, hermano, todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre de Jesús y para gloria de Dios Padre. Y si ya escribió, una disculpa, es 3:17, ¿sí? Entonces, perdón, era 3:17 ahí. Colosenses 3:17. Todo lo que hagamos, acuérdese, sea en el nombre de Jesús para la gloria del Padre, ¿sí? Gloria a Cristo. Y al final, con esto cerramos, al final, si la palabra de Cristo mora en abundancia, como lo aprendimos, ¿verdad? De manera continua, de manera colectiva y de manera efectiva, tú y yo vamos a estar firmes, perfectos y completos. ¿Cómo ve? En una ocasión, en una clase de discipulado, yo les preguntaba a los hermanos, ¿qué hemos de buscar? ¿La excelencia o la perfección? ¿Verdad? Una pregunta ahí con truco, algunos dicen, ¿verdad? No es sencillo, ¿verdad? Y yo le decía, si me va a responder con Biblia, ¿sí? Y entonces se llevaron de tarea eso. Algunos me decían la excelencia, otros la perfección. Y bueno, yo quiero que usted me ayude. Póngase de pie otra vez. Colosenses 4:12. Vamos a leer Colosenses 4:12. El último punto, hermanos. ¿Sí? Acuérdese que al final me va a decir si le sirvió esas levantadas cada vez. ¿Sí? Colosenses 4:12. Dice la Escritura, ayúdeme fuerte. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Qué dice? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar una última vez. Gracias, gracias.
Epafras, él oraba esto, que sus hermanos en Colosas, estamos hablando hoy de los colosenses, llegaran a estar firmes, excelentes, no, perfectos y completos. Este es un texto que usted puede usar para hablar de si perseguimos la excelencia o la perfección. Perfectos, ahí está, ¿sí? Y hay más, hermanos. ¿Quiere otro? Bueno, lo veo medio con dudas. Efesios 4, 11 al 14. Hay muchos más, hermanos. Si quiere más textos, le voy a invitar que le pregunte a una hermana que está aquí al frente. Se llama la hermana Alma. Ella hizo esa tarea y nos dio varios textos, entonces puede ir con ella, ¿verdad? ¿Sí se acuerda, hermana? Sí, ¿verdad? Usted lo tiene por ahí, entonces ahí está mi hermana, ¿sale? Efesios 4, 11 al 14 dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Escucha esto, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, cabe aclarar aquí, y usted podría decir, hermano, nadie es perfecto. Y estoy de acuerdo, solo Cristo. Pero vamos en ese camino, a la estatura del varón perfecto, ¿sí? A la estatura de la plenitud del varón perfecto. Esa es nuestra meta. Entonces, hoy no somos perfectos, pero estamos en ese proceso, ¿sale? Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Y es como debemos entender este texto, ¿sí? No es que aquí en la tierra vamos a ser perfectos, aquí en la tierra no, hermano. No podemos. Solo hasta que estemos con Él en la gloria, donde todo el diablo y sus huestes y sus tentaciones hayan sido eliminadas. Hasta ese momento, hermano. Ahorita no. Ahorita no vemos perfectos, ¿verdad, Miguel? Nadie, ¿verdad? Nadie. Solo el Señor. Él es perfecto. Entonces, estamos caminando en el proceso, ¿sale? Así que, ya sabe usted la próxima vez que si en el discipulado le preguntan eso, ya tiene textos para su respuesta, ¿sale? Mire, el tiempo en que vivía el apóstol Pablo y los colosenses, ellos enfrentaban tres doctrinas, tres doctrinas que estaban afectando a la iglesia de una manera horrible, hermano. Y tres doctrinas que el día de hoy todavía las hay. Y que tú y yo debemos ser muy cuidadosas porque muy sutilmente se meten en la iglesia y causan problemas. La primera doctrina está ahí en Colosenses 2, 16 al 17, es el legalismo. El legalismo, ¿verdad? Cuando gente, hermano, dice, no comas de esto, no bebas de esto, celebra el día de reposo, celebra tal fiesta y bueno, todas esas cosas, legalismos. Este tipo de doctrina estaba entrando en los colosenses y es por eso que Pablo les dice, hermanos, eso no, que la palabra de Cristo abunde en ustedes. No los legalismos, no los mandamientos que esta gente les está queriendo poner, no, la palabra de Cristo abunde en ustedes. Eso es lo que debe haber en ti y en mí, hermano. La primera doctrina con la cual luchaba Pablo y cuidaba de la iglesia. La siguiente doctrina, el misticismo, anote ahí, misticismo. En Colosenses 2, 18 al 19, habla del culto a los ángeles. Sí, entonces hoy fíjese en la iglesia hay gente que te dice ponle a esto o aquello, adoración a los ángeles, a tanta cosa, hermano, cuidado. O gente que trae doctrinas de repente muy raras, hermano, muy místicas, cosas que no están en la palabra, pero están introduciéndose a la iglesia. Que mira, ten el, ¿cómo le llaman? El agua de ¿sabe qué río? ¿Verdad? La arena de ¿sabe dónde? Que la astilla de la cruz, hermano. Si juntaran todas esas astillas ya hubieran hecho no sé cuántas cruces, ¿verdad? Pero a veces ese tipo de cosas está entrando en la iglesia, hermano. Misticismo. Cuidado con eso.
la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, ¿sí? Mora en abundancia en ti y en mi hermano. Cuidado con el misticismo y todas esas cosas. Hoy tiene nombres distintos, pero al final es algo con lo cual ya luchaba Pablo y los colosenses. Otra cosa más, el ascetismo. Escríbalo ahí, A-S-C, así empieza, ascetismo. El ascetismo es, hermano, ahí en Colosenses 2:20 al 23, entre muchas cosas, había gente que decía, no manejes, no gustes, ni aún toques. El ascetismo todavía hoy usted lo ve mucho, por ejemplo, en los monjes. ¿Ha oído usted de los monjes por allá tibetanos o de aquellos rumbos que se apartan bien lejos y se abstienen de un montón de cosas? Pensando ellos que con eso son purificados y están siendo solo para Dios. Y históricamente se ha sabido, hermano, cuántas aberraciones y cosas horribles suceden allá, ¿verdad? Entonces, el ascetismo, hermano, también era algo con lo cual Pablo y la iglesia de Colosenses luchaba. Y por eso Pablo les decía, hermanos, la palabra de Cristo abunde en ustedes. Cuidado con estas cosas, hermanos. Para contrarrestar esto, Pablo les dijo a estos hermanos una cosa clave para ti y para mí. Estamos completos en Cristo. Colosenses 2:10. Dile a tu hermano, estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. No necesitas ni el legalismo, ni el ascetismo, ni el misticismo, ni el sisismo, lo que sea, ¿verdad? En Cristo estamos completos. Listo, ¿sale? Y por eso Pablo les decía, exhortaba, hermanos, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Este estado de firmeza por el cual Epafras oraba, estado de perfección, de completud, solo sería posible, hermano, si esta gente abundaba en ellos la palabra de Cristo. El texto termina, ¿verdad? Estamos en Colosenses 4, versículo 3 y 4, ¿verdad? Sí, Colosenses 4, 3 al 4. ¿Cómo termina ahí? Estoy en Efesios y dije, pues no me suena eso. Ya. Colosenses, a ver, no. Estamos en Colosenses 4:12, hermanos. ¿Sí? Colosenses 4:12, ahí tienen sus notas, ¿verdad? Colosenses 4:12 termina así. Epafras sí oraba para que la iglesia fuera firme, perfecta y completa. ¿En qué? En todo lo que Dios quiere, ¿verdad? Eso es especial. Mire, ¿por qué, hermano? Hemos de orar que si Dios nos está afirmando, perfeccionando, completando, sea para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, ¿sí? Pablo les dice a los hermanos, miren Epafras. A lo que podemos entender, Epafras era muy amado por esta iglesia, probable que era o un pastor o un líder importante allí. Y él dice, él ora por ustedes, hermanos, para que estén firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Hermano, eso es lo más especial. Jesús nos dio ejemplo, hermano, cuando Él está ya para partir a la gloria. De hecho, antes de ir a la cruz, Juan 17:4, Él le dice al Padre, Padre, te he glorificado, he hecho lo que me pediste. Jesús mismo vino a hacer la voluntad del Padre y eso nos dejó claro, hermano. Entonces, para terminar, hermanos, si la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, en mí, en nosotros, enseñándonos, exhortándonos, en toda sabiduría, como lo aprendimos, hermano, vamos a terminar firmes, perfectos y completos. Y tú sabes bien de dónde viene nuestra completud, de Cristo, acuérdate. En Cristo estamos completos. Y esto concuerda perfectísimamente con lo que Pablo le dijo a Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Otro texto, mira, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cuál es esa buena obra?
la voluntad de Dios, ¿sí? Yo quiero terminar, hermanos. Conclusión. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, enseñándonos, exhortándonos, haremos todo en el nombre de Jesús y para su gloria. Estaremos firmes en la palabra de Dios, como veíamos, asidos. Estaremos activos orando para que haya puerta abierta para que la palabra siga extendiéndose. Y finalmente estaremos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, hermanos. Hermano, hermana, para esto fuimos llamados. Para esto fuimos salvados. Que la palabra more en abundancia en ti, cause impacto en ti, lo puedas vivir, para que después vayas y anuncies, como dice la Escritura, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que la palabra de Dios que usted recibe hoy, hermano, dígale gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero que esa palabra la vivas y la compartamos, ¿sí? Porque ese es el trabajo completo. Esa es la voluntad completa de Dios. Está en su palabra, ¿sí? Y yo me dirijo a usted también que nos acompaña. La palabra de Dios también es vida para usted. Cristo Jesús es la revelación de Dios. La revelación de la palabra de Dios. Es decir, es por medio de Cristo, amigo, amiga, hermano, hermana. Es por medio de Cristo que usted y yo tenemos vida eterna. Y por eso su palabra tiene que abundar en nosotros. Así que necesitamos urgentemente a Cristo en nuestras vidas. Yo le invito a que vengamos a Jesús. Si usted es creyente, pues afírmese, comprométase con Él, que su palabra abunde en usted. Y si usted nos acompaña por primera vez o escucha, hoy acéptele como su Señor único, su Salvador único. Y que la palabra de Cristo abunde en usted. Y al final, como hemos aprendido hoy, usted habrá cumplido el propósito de Dios para su vida. Quiero invitarle, nos ponemos de pie y terminamos en oración, dando gracias a Dios. Lo vimos hoy que una parte fundamental en nuestra vida es ser agradecidos, ¿sí? Padre, gracias esta tarde por la palabra que nos has concedido. Hoy creemos que tu palabra es poderosa, efectiva. Hoy creemos, Dios, que tu palabra fue para nosotros, aun cuando, Señor, hoy la leemos después de mucho de que Pablo escribió a los Colosenses, es una realidad. Hoy necesitamos recordatorio que en Cristo estamos completos y que necesitamos tu palabra abundando en nosotros. Ayúdanos a tener un corazón enseñable, exhortable, Señor, para que permaneciendo en tu palabra, Señor, compartiendo tu palabra, podamos llegar al final de nuestros días, como tu palabra lo dice ahí, firmes, perfectos y completos, habiendo hecho tu voluntad. Como lo decía hace unos momentos, es para ti, para mí este mensaje. Y si usted hoy se siente quizá dudoso de su salvación, o necesita esto y no sabe cómo, el primer paso es venir a Jesús, admitiendo que es pecador y que necesita el perdón de Dios, que usted solo no puede. Creyendo en Jesucristo, que vino y se hizo hombre, como ti, como yo, pero sin pecado, murió por nuestros pecados, resucitó y está a la diestra del Padre. Decirle a Jesús y a su Señor, único, suficiente. Y finalmente comprometiéndose a vivir para Él. Si usted desea, lo podemos hacer juntos. Y digámosle así: Dios, reconozco que soy pecador y te necesito. Reconozco que he fallado. Hoy te pido perdón de todos mis pecados. Hoy creo que Jesucristo vino a la tierra y murió por mis pecados. Hoy creo que Jesucristo resucitó y es garantía de que su obra continúa en mí. Hoy creo que Jesucristo está a tu diestra, Dios, intercediendo por mí.
Y finalmente te pido, Jesús, sé mi único Señor y Salvador. Quiero vivir para ti. Dígale, quiero vivir para ti. Hacer tu voluntad. Y llegar al final de mis días firme, perfecto, completo, para tu gloria, en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo.